CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentan Tomás Mochiati, la entrevista. Muy buenas noches, ¿cómo están? Este es un caso que tiene varias particularidades. ¿Cuáles? Es un proyecto minero gigantesco. Me estoy refiriendo al proyecto minero Pascualama, de la internacional Barrick Gold. Es gigantesco. ¿Usted sabe que Barrick Gold es la principal productora de oro del mundo? Tiene un poder y una influencia gigantesca. Tiene tanto poder que logró que en medio de tantas diferencias entre Chile y Argentina se pusieron de acuerdo en un tratado. Imagínense el lobby que hubo los dos países para explotar binacionalmente esta mina. No lo habían logrado nunca. Barrick Gold lo logró. No lo había logrado ningún gobierno. Ellos sí. Pusieron de acuerdo a dos gobiernos de dos países. Un proyecto que ha incumplido gigantescamente sus normas ambientales, las que le impuso la autoridad y a la que se comprometió a acatar. Hay un fallo de la Corte de Apelaciones de Copiapó donde dice que hay que suspender el proyecto porque resulta que ha incumplido todo. Este fallo es en contra de Barrick, o en contra de esta empresa. Y resulta que después en la Corte Suprema dicen que se aplique, o sea, dicen todo lo que dice este fallo es verdad, mentimos. En el fondo está diciendo eso. Yo no había visto un caso similar en que en la segunda instancia el recurrido diga acepto el fallo de primera instancia que nos perjudica, que nos condena. Lorenzo Soto es abogado y representante de 13 comunidades dieguitas y ha obtenido esto, una confesión de este gigante internacional. Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Tomás. Vamos primero a esta primera parte que de verdad no la entiendo. Barrick en la Corte de Apelaciones de Copiapó se defendió. ¿Qué dijo esta empresa? Que en Chile en realidad se llama Nevada, Minera Nevada, ¿no es cierto? Dijo que no era verdad, que había cumplido todo, que las obras estaban hechas, están hechas antes, las obras están completas, dicen. ¿Qué nos están alegando? El río Estrecho y Toro están bien, no ha pasado nada, leo acá. Los glaciares, mira, en realidad dicen no son glaciares, son glaciaretes, por favor, son chiquititos y están perfectos, no ha pasado nada. Y cuando resulta que después sale un fallo en contra, en la Corte Suprema dicen que tenía razón todo el fallo, o sea, mentimos. ¿En tribunales se ha visto algo así? Yo de verdad no lo he visto nunca, pero sí, la experiencia que indica. Es efectivo lo que tú señalas, llama poderosamente la atención, y esto ha sido comentario entre los colegas a nivel de tribunalicio, digamos, de cómo una de las partes en el juicio solicita ser condenada, que es en el fondo lo que ocurrió. Yo estaba presente en los estrados ante la Corte Suprema cuando el abogado de la empresa lo que requirió era ser condenada a lo que estableció hoy día el fallo, y que efectivamente se incumplieron y se violaron flagrantemente todas las normas ambientales que la misma empresa, como bien tú también señalas, en primera instancia dijo que estaba cumpliendo. O sea, acá hay dos cambios. Hay un cambio, primero, de afirmar de que aquí no ha pasado nada, y en segundo lugar, de reconocer que todo lo que se había negado ahora es cierto. Leo lo que dice en parte la Corte de Apelaciones de Copiapó. Esto importa a juicio de esta Corte una actitud reiterada y contumaz por parte de la empresa requerida, por cuanto permanentemente no entrega información en tiempo y forma, obstaculizando la corroboración de los antecedentes que se le requieren y con ello infringiendo la resolución ambiental, de calificación ambiental. Actitud reiterada y contumaz. Y ellos dicen, sí, aceptamos esto. No hemos entregado información en tiempo y forma, es verdad. Obstaculizamos la corroboración de los antecedentes. Es verdad. Entonces resulta que yo llego a una conclusión. ¿Es gratis mentir en los tribunales? ¿Es gratis para una empresa de este tamaño, gigante, la principal productora de oro del mundo, mentir en la Corte y no pasa nada? ¿Qué sanción hay? Esos abogados, esos ejecutivos, ¿qué sanción hay? Bueno, porque si dijeron al principio que todo era mentira y después dicen es verdad, reconocen la mentira. Efectivamente, y esa es una interrogante muy interesante que
razón por la cual nosotros requerimos ir un poco más allá ante la instancia superior que es la Corte Suprema. Nosotros solicitamos que a la luz de estos antecedentes, a la evidencia y a la flagrancia, lo dije personalmente en la Corte Suprema, de la actitud contumaz que ha tenido esta empresa, Barrick Gold, lo que correspondía era revocar la autorización ambiental. Y bueno, no se nos dio lugar a ello, sin embargo, se nos dio lugar a la paralización, confirmando todos y cada uno de los cargos y también las aseveraciones que tú señalas vertidas por esta empresa. ¿Cómo es posible que una empresa que confiesa todas estas violaciones al marco legal, que al final el marco legal es la resolución de calificación ambiental? Sí. Ese es el marco para operar específicamente acá. Confesando todo esto, no se le haya revocado la resolución que la autoriza a realizar estas obras? O sea, si aquí no ocurre, ¿cuándo va a ocurrir en Chile? Yo quisiera... A ver, yo te puedo... O sea, no entiendo cuándo va a ocurrir si después de esto no ocurre. Nosotros dijimos que si no es en este caso cuando hay que revocar la autorización ambiental de un proyecto, entonces ¿cuándo? Y lo planteamos en más de alguna oportunidad. También hay que mirar esto en términos de contexto y de nuestra realidad como país. La verdad es que esto hubiese sido impensable hace 10 años atrás. Ningún proyecto en Chile se paralizaba ni por los tribunales, ni menos por las autoridades administrativas que siempre han actuado con complacencia por los grandes emprendimientos industriales independientes de los impactos ambientales que causan. Creo que eso se mantiene hasta ahora. El cambio tal vez ha venido por el lado de la judicatura, que ha tomado de alguna manera conciencia de que aquí hay que hacer, de que aquí es un tema de justicia ambiental de la que nos da cuenta la autoridad o el Estado. Eso para ver un lado de la situación. Pero hoy evidentemente que estamos lejos de sancionar y de reprender conductas y actitudes como la que bien tú señalas, en la proporción y en la medida que lo merece. Esta actitud delincuencial, te lo digo yo, esta actitud delincuencial de esta gente, porque yo creo que es un delincuente el que miente en tribunales, y lo digo absolutamente convencido, porque esto es lo que ha ocurrido acá. Con esta decisión ¿existe la esperanza de que termine, de que comiencen a actuar rectamente, de que haya honestidad, de que haya transparencia por parte de esta empresa? Personalmente yo no lo creo. No lo creo y no lo voy a creer hasta el día en que Barrick Gold o cualquier empresa minera suscriba como corresponde en términos jurídicos un compromiso en ese sentido ante la comunidad que está afectando. No existe ninguna garantía para las comunidades dieguitas de que las cosas vayan a cambiar de aquí en adelante. Las garantías no las da la empresa, menos con lo que tú señalas, y tampoco nos las da el Estado, que va a seguir apoyando estos emprendimientos de cualquiera sea la manera en que estos se ejecuten. Claro, con algunos matices ambientales, pero hoy ddía eso está empezando a cambiar. Aquí dan lo mismo los gobiernos. Explico esto porque a ver, cuando se autorizó esta empresa, este emprendimiento minero, hubo ya muchas críticas, muchas advertencias. No es que esto haya surgido ahora. En un comienzo hubo crítica. Esto fue bajo los gobiernos de la Concertación que se autorizó. El gobierno de Ricardo Lagos, después el gobierno de Bachelet, ahora estamos en el gobierno de Piñera. ¿Da lo mismo el signo político en Chile? ¿La actitud es más o menos la misma? O sea, nuestra experiencia en esto es que da lo mismo. O sea, esto no tiene colores políticos. Por cuanto... Barrick es capaz de entenderse con cualquiera. ¿Sin problema? O sea, no, la verdad es que yo ni siquiera hablaría de Barrick. Yo creo que los grandes intereses económicos en Chile se entienden con cualquiera, da lo mismo el color político. Y la que queda marginada y mancillada es la ciudadanía y las comunidades, en este caso indígenas. Hablemos de los dieguitas. ¿Cuáles son los efectos precisos, concretos, para los dieguitas con lo que ha hecho Barrick en el norte de Chile? Bueno, primero que, acá hay un tema de principios básicos. O sea, acá no es aceptable ni admisible que un proyecto minero, cualquiera sea esto, llegue y entre como Pedro por su casa, literalmente, en el territorio ancestral de una comunidad indígena sin siquiera preguntarle, menos considerar su opinión al respecto, y ni hablar de considerar participar en algún tipo de beneficios de lo que esa riqueza pueda generar. Junto con eso, este proyecto ha generado externalidades e impactos importantes. De hecho, debía, por ejemplo, construir un bypass para no alterar
los pequeños Villorrios, Alto del Carmen y otros no los hizo, y pasa por medio de los pueblos. ¿Pasa por medio de los pueblos? Hoy día sí, pasa por la mitad de los principales poblados. Además, ha generado contingencias permanentemente. Además, tiene las contingencias por todos conocidas desde el punto de vista de los glaciares, tapados de polvo. Generó descargas ilegales al río Estrecho, y con eso ya... ¿Contaminó el río? Contaminó el río Estrecho. Ellos lo niegan. Nosotros logramos acreditar que había una amenaza cierta, eso es lo que dice el fallo, a los recursos hídricos. Y bueno, con eso, digamos, hemos recurrido a las instancias que corresponden, que es la Corte Suprema. Ha quedado establecido que esa amenaza existe. Y la verdad es que esas son las razones, entre otras, por las que las comunidades ven, en definitiva, que aquí pasan por sus narices sin que nadie les responda, menos la autoridad, que ha omitido su labor permanentemente. Esta acción la dirigimos también contra la autoridad ambiental de la época, como tú decías, da lo mismo cual sea, y es por ello que estas comunidades consideran, en definitiva, para decirlo en una palabra, un atropello básico a su dignidad. ¿Cómo es posible que una empresa contamine glaciares y los trate después de glaciaretes? ¿Cómo es posible que una comunidad contamine ríos? ¿Cómo es posible que una empresa contamine, mienta, dice que va a hacer obras y no las hace? ¿Quién es el lobby? ¿Quién lo representa? ¿Cómo se entrometen en el poder? ¿Hagamos un alto? Sí. Volvemos en un instante. Lorenzo Soto es abogado representante de las comunidades, de 13 comunidades de Aguita. Estamos hablando del caso Barricol, de la última sentencia de la Corte Suprema. Y yo había dicho, ¿cómo es posible, y la pregunta quedó planteada, cómo es posible que una empresa que contamina glaciares cuando se comprometió a no contaminarlos, que se comprometió a hacer obras y no las hace, y resulta que después reconoce que ha hecho todo esto? ¿Qué poder tiene? ¿Cómo se entromete en el poder? ¿Cómo lo hace? ¿Quién hace el lobby para que esto sea permitido? Es verdad, fueron sancionados, pero fueron finalmente los tribunales de justicia. Yo leo, por ejemplo, acá en la sentencia: estas omisiones y descuidos y distracciones constituyen irrefutablemente un reiterado incumplimiento de la resolución de calificación ambiental que, como se ha dicho, impone al titular la obligación periódica de brindar la información necesaria en aras de pesquisar la situación de los recursos naturales. Y dice además que en el caso de los glaciares, que las medidas de mitigación y control de material particulado derivado de la no humectación de los caminos cercanos a los glaciares, advirtiendo que los cuerpos de hielo Tolo 1 y Esperanza mantienen una capa de material particulado de algunos centímetros de espesor, o sea, están con tierra encima, eso es material particulado. Exacto. ¿Cómo pudieron hacer esto? ¿Qué monitoreo hubo? ¿Qué pasó con la autoridad? ¿Qué lobby hubo acá para que la autoridad no actuara a tiempo? Bueno, primero, monitoreos, controles. Nosotros estamos convencidos de que o no los hubo, o lo que hubo fue lo mínimo para decir que se está haciendo algo. Es que ahí está la cosa. Todo el país estaba preocupado. Aquí se ha discutido el comienzo de este caso. Si la autoridad no lo hizo, no es porque no hubiese habido preocupación del país, de autoridades, me refiero a autoridades locales, sino porque hubo deliberadamente una decisión de no monitorear. Porque preocupación había. ¿Quién logra que esto sea así? ¿Cómo se logra que sea así? Mira, yo la verdad es que tú entras en un terreno donde uno puede especular muchas cosas, y yo responsablemente como abogado te puedo decir lo siguiente. Para ser súper claro y franco, acá el Estado ha estado siempre al servicio de las grandes empresas, y esta no es la excepción. Los profesionales del Estado aspiran y terminan trabajando en las grandes empresas como esta. Los abogados que trabajan en las instituciones ambientales, y me consta, como CONAMA y otras, terminan trabajando y sirviendo los intereses de estas grandes empresas, y es legítimo que lo quieran hacer porque ganan bastante más que el sueldo en el servicio público. Ahí hay un tema de fondo que tiene que ver con el tamaño y con el poder que tiene que tener el Estado para enfrentar a estos tremendos poderes económicos. No cabe duda que el Estado es permeado permanentemente por estas grandes industrias, y ahí tenemos un desafío como sociedad, porque es la sociedad la que queda indefensa frente a esta situación. En este caso no son las comunidades de Aguitas las que tienen que pagar el precio
de los arreglos entre el Estado y las empresas. ¿Barrick tiene contratada alguna empresa lobista? Bueno, ¿Tiene lobistas contratados? o sea, yo sé que tiene los mejores asesores, estudios de abogados, empresas de comunicaciones. ¿Empresas de comunicaciones? Según entiendo, la señora Cristina Vitar es una de sus Ella principales... ella no es una empresa de comunicaciones, ella es una lobista. Principales asesoras comunicacionales. No, ella no es una asesora comunicacional, es una lobista. Bueno, no es mi área, pero hasta donde yo sé, ella, por ejemplo, es una entre tantos profesionales que los asesorará. ¿Tienen alguna, entre comillas, empresa de comunicaciones? Bueno, por supuesto que no. No tienen los medios para poder contar con ellos. ¿Cuánto les ha salido a las comunidades de Diaguitas la defensa? Mira, la verdad es que en este tema yo te quiero ser bien franco. Ellos son comunidades muy modestas, son comunidades pobres. Ellos nos han pedido, y forma parte de nuestro trabajo, asesorar a comunidades que por ejemplo, en el caso de Barrick Gold, pueden demandar una compensación importante y una indemnización importante por un proyecto construido, hablemoslo con toda claridad, por los daños que se han generado. Ese es un mecanismo de financiamiento. Cuentan con un pequeño fondo por el tema de los fondos destinados a consulta indígena. A mí, en lo personal, a nosotros, lo personal, claro, nos viste bien, nos sirve en términos de imagen y además nos permite para tener la figura, digamos, el prestigio, el nombre que tenemos y con lo que podemos ejercer nuestra profesión tal vez en otros asuntos debidamente remunerados. En realidad yo te quiero decir que para nosotros es un honor y es un deber ético, lo sabemos los abogados, de poder defender a comunidades como esta. Esta es una mina binacional, pero el mineral se extrae principalmente en Chile y se procesa en Argentina. Sí, exactamente. Por lo tanto, la paralización de la obra en Chile, naturalmente que impide cualquier actividad, porque el mineral está en Chile. Sí. La pregunta es, y vamos a dejarla pendiente, ¿esta mina es recuperable? Es decir, ¿puede Barrick Gold cumplir con la resolución de calificación ambiental, devolver, por ejemplo, a los glaciares a su estado anterior o no? Y si es que no puede, ¿puede hacer esta obra? Volvemos en un instante. Está quedando poco tiempo con el abogado Lorenzo Soto. Varias preguntas rápidamente. ¿Se puede volver al estado anterior? O sea, después de todo el daño que se ha producido, ¿es capaz Barrick Gold de volver al estado anterior, las cosas al estado anterior desde el punto de vista ambiental, de manera de cumplir cabalmente con la resolución de calificación ambiental? Mira, la respuesta a eso para nosotros es de orden práctico y muy sencilla. Acá los diaguitas no tienen posiciones doctrinarias tomadas respecto a si se debe o no hacer minería en un determinado... ¿Los glaciares pueden volver a como estaban? Te quiero responder de la siguiente manera. Lo que pasa es que si Barrick Gold se somete a una pericia o a una auditoría independiente de confianza de los diaguitas que establezca que eso se puede o no se puede, lo sabremos en esa instancia. Hoy día ni siquiera podemos responder esa pregunta. Pero esa es la única garantía para determinar la viabilidad del proyecto. ¿Están los diaguitas dispuestos a negociar? Los diaguitas, como en toda comunidad o como en toda organización humana, tienen distintas posiciones. Incluso hay muchas posiciones que no están muy claramente definidas. Pero hay desde quienes no están disponibles a ningún acuerdo en relación a este proyecto y hay otros que sí están abiertos a una negociación. La verdad es que eso hoy día es absolutamente inmaduro para discutirlo, porque en las actuales condiciones el proyecto no puede seguir adelante y vamos a defender la paralización hasta que se generen condiciones que permitan eventualmente su reanudación. ¿Como principio es negociable el medio ambiente? Es que no se trata de... Hago esta pregunta, ¿son negociables los glaciares? Los glaciares no solamente pertenecen a los diaguitas, pertenecen a todos. Por supuesto. Obviamente. ¿Es negociable eso? Lo que es negociable o no es negociable, o sea, esa respuesta emana de si con ello tú puedes seguir desarrollando tus condiciones de vida igual o mejor que antes del impacto o el efecto que quieres evitar. Las comunidades indígenas no es aceptable que ellos acepten o toleren un proyecto como este si con ello se genera la destrucción de su cultura o un grave impacto
a ella. Ese es el principio. Yo te puedo responder con ese principio. Y ellos no lo van a tolerar en ese plano y en ese paradigma. Este es un proyecto que en un comienzo iba a costar 2.500, pues se dijo 4.000 millones de dólares, ahora está en 8.500, leído hasta 9.000 millones de dólares. O sea, ha tenido un crecimiento exponencial en cuanto a su inversión. Este dinero Barrick fácilmente podría llegar, pagar a los vieguitas y dejarlos contentos. Es que en este caso no va a ser así, porque acá, como te digo, hay un principio que tiene... Primero, desde luego, tiene que haber compensación económica, porque aquí se han generado daños que son evaluables económicamente. Segundo, aquí tiene que haber un resguardo no negociable de la cultura dieguita. Eso no es objeto de negociación. Y tercero, aquí tienen que haber garantías ambientales. O sea, si tú me vas a compensar económicamente, eso no lo puedo tolerar a costa de que yo me quede sin agua, por ejemplo. Porque ese río no lo van a restituir si desaparece. Y tampoco la respuesta a la cultura dieguita es que se vean trasladadas a los centros urbanos que tenemos los comillas occidentales. Por lo tanto, ahí hay varios tópicos de los que hay que hacerse responsable y hacerse cargo. La autoridad le impuso a la empresa una multa de 16,5 millones de dólares. Pero la empresa dijo, bueno, los pago, y esto es igual que una infracción de tránsito. Las municipalidades le dicen 25% menos. Entonces aquí entiendo que terminaron pagando 11, ¿no? Terminan pagando alrededor de 11, y con la rebaja que la ley establece, la nueva ley, pero no obstante eso, los beneficios económicos que se acreditó en el proceso sancionatorio ascendieron a más o menos los 10 millones de beneficios dólares. Económicos por no haber hecho las obras, es decir, le salió prácticamente gratis la sanción. Y nosotros pedimos la revocación del permiso ambiental, desde luego. Está en el Tribunal Ambiental y vamos a insistir en ello, en esa vía que está abierta hoy día. ¿No hay aquí la posible comisión de un delito? Es una buena pregunta, nosotros lo hemos evaluado. Podrían haber algunos delitos, por ejemplo, de daño a los glaciares, pero no quisiera aventurar sobre eso porque todavía hay tiempo para otras acciones legales. ¿Hasta cuánto tiempo se estima que podrían estar paralizadas las obras de Pascua Lama? Nosotros esperamos, se estima entre 1 o 2 años, no lo sabemos, pero nosotros vamos a defender todas y cada una de las condiciones que permitan garantizar que este proyecto va a resguardar 100% las comunidades, los intereses de las comunidades indígenas, su cultura, el medio ambiente, y se lleva a cabo obviamente a las reparaciones y mitigaciones que correspondan en todos los planos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches. Lorenzo Soto, abogado, representante de 13 comunidades dieguitas, él logró que el proyecto Pascua Lama se paralizara finalmente en la Corte Suprema. Buenas noches, gracias. CNN Chile y Bio Bio, la radio, presentaron Tomás Mochiati, la entrevista.